Bueno, siguiente parte de este encuentro acá en diferido con el compañero Rodolfo Pablo Trever. Antes hablamos sobre jubilaciones, que era el tema que habíamos planteado para hacer en vivo, en redes y demás, pero la idea es poder conversar sobre diferentes cuestiones. Lo de las jubilaciones van a tener también la posibilidad de verlo. Y en este caso queremos hablar un poco del tema de la deuda, ¿no? Que también otro tema que fue más visible, fue más fogoneado mediáticamente, pero no menos confuso para la generalidad, porque también otra vez se apela a leer el título y a desatender por completo la letra chica de todo esto. Y siendo un acuerdo que tardó tantos meses y de manera mediatizada en ser cerrado, en acordar y demás, tuvo tanta ida y vuelta, tanto manoseo, bueno, hay que entender un poco qué es lo que se acordó y en qué condiciones quedamos después de esto, ¿no? Porque la pregunta que nos hacemos todos es, genial, se acordó, ¿quién va a pagar la deuda? ¿No? Así que, Rodo, empecemos por, no te digo que me digas quién va a pagar, porque creo que después se va a concluir de lo que hablemos, pero ¿cuál fue el acuerdo? O sea, ¿qué es lo que se acordó realmente? Perfecto. Bueno, como tratamos de explicar cada uno de los temas en los que tengo la suerte de explicarlo con vos, vamos a tratar de hacer primero una contextualización de lo que es la deuda externa, porque si no pareciera Bien, que la deuda externa cayó, la divina claro, providencia trajo la deuda externa y tenemos que arreglarla. No, la deuda externa es algo que existe, sí, que tiene un objetivo y que no hay que naturalizarlo, que hay que saber no, claramente qué es, que hay que saber claramente qué es. Y sí, para eso necesitamos, bueno, eso, ¿no? Contextualizarlo, que nosotros sepamos cuál es el origen y que sepamos qué es lo que significa. sí, Bueno, las grandes tomas de deuda de los países mal denominados periféricos, subdesarrollados, empezaron luego de la consolidación de los Estados Unidos de Norteamérica como la gran potencia mundial. Esto fue en la década del 70, ¿no? Con el ujú, financiamiento, cuando decidió avanzar sobre apropiarse del territorio americano en su totalidad, financiando sí, dictaduras, cuando avanzó contra cada uno de los gobiernos que iban en una posición distinta. Acá nos tocó en el año 76 y en sí, distintos lugares de la Patria Grande tocó en distintas fechas, pero cuando Estados Unidos se consolida como la potencia mundial y empieza con ese mal llamado proceso de globalización, porque la globalización es un proceso en donde todos los países del mundo tienen lazos de conexión y se intercomunican y entrelazan desarrollos tecnológicos, desarrollos científicos, desarrollos productivos. Y en este caso no fue un proceso de globalización, no, porque no se entrelazó nada, lo que pasó fue una subordinación y quizás un proceso de colonización, de imperialismo, pero no se puede sí, decir que una globalización. No tenemos nosotros las mismas herramientas, los mismos bienes de capital, las mismas herramientas tecnológicas, la producción de las herramientas tecnológicas que tiene Japón, que tiene Estados Unidos, que tiene Inglaterra. Entonces no no, hubo tal globalización. La no, globalización que son las redes sociales, una, claro, algo creado desde directamente desde el seno del poder. No sí, es, sí, no, es no es ese el término que se debe utilizar. Pero bueno, no, desde ese momento, Estados Unidos, hasta ese momento, hasta 1971 específicamente, todas las reservas, las monedas del mundo deberían tener un respaldo en metal, en sí, oro. Deberían tener un respaldo en metal, que eran los pactos de Bretton Woods, que sí, decía que toda la emisión de moneda debería tener un respaldo en los tesoros de cada uno de los países en dólares, en oro. Bueno, sí, Estados Unidos cuando ve que eso es una traba a su crecimiento exponencial, cuando ya no tiene un rival grande a la vista, porque Rusia estaba en decadencia, decide romper con los pactos de Bretton Woods en lo que se denominó el Nixon Shock, el paquete sí, de medidas presidenciales de decretos de Nixon, de Nixon como presidente. En ese momento, Estados Unidos se empieza a emitir por fuera de su respaldo, ya no considera el respaldo, y desde ese momento la emisión de moneda norteamericana, la emisión de dólares, solamente tiene
pasa a ser una definición netamente geopolítica. La voluntad de emitir pasa a estar definida por la voluntad geopolítica de Estados Unidos y no por un respaldo, no por una cuestión técnica económica, sino directamente definido por una cuestión geopolítica. Porque el respaldo que tiene Estados Unidos de Norteamérica para emitir dólares desde ese momento dejó de ser el oro y pasó a ser que su poderío militar, pasó a ser el Pentágono. O sea, tomás el dólar como moneda de reserva o tomás el dólar como moneda de reserva. Entonces, hay que tener bien claro eso, porque desde ese momento las deudas externas de los países mal llamados periféricos, mal llamados subdesarrollados, que en realidad son países oprimidos, empezaron a ser una herramienta de sometimiento político. Empezaron a darse para someter políticamente a los países. ¿Por qué toda esta aplicación previa? Porque no, sería muy inocente de nuestra parte creer que los acreedores, creer que aquellos que dan plata a los países, teniendo la máquina de hacer billetes, quieren cobrar, que su interés es cobrar la tasa de interés. No es eso. No quieren la tasa de interés. Es más, si vos no le pagas, mejor para ellos. Los gobiernos que declaran default, los gobiernos que se declaran en quiebra, termina siendo un resultado exitoso para los intereses imperiales, porque quieren el sometimiento político, quieren poder someterte políticamente en tus decisiones internas. Entonces, eso es lo primero que hay que encuadrar a la deuda porque es una herramienta de sometimiento. Entonces, ¿cuál es la primera definición que tenemos que tener en cuanto a la deuda externa? Que nos la tenemos que sacar de encima. Que la deuda externa es algo dañino para el crecimiento, para la política argentina, para nuestras decisiones soberanas como país. Entonces, nos la tenemos que sacar de encima. El cómo es terriblemente importante, pero nos la tenemos que sacar de encima. El contexto va a definir, el contexto geopolítico define si vos podés declararte en default y te podés someter a un bloqueo económico, que es lo que le pasó a Cuba durante tantas décadas y lo que le pasa a Venezuela. Venezuela está en bloqueo económico sin haber declarado default. Venezuela pagó su deuda y sin embargo le hacen bloqueo económico porque va por otro lado, porque tuvo cierto éxito el modelo venezolano, entonces al no poderlo someterlo con la deuda, lo sometieron, buscaron la forma para someterlo. Y ni siquiera aún pueden todavía. Y gobiernos, por ejemplo, como el mismo de Chávez que pagó la deuda, y como el de Perón acá, Perón en el año 46 paga los 12.000 millones de pesos de aquel momento, que eran una fortuna de plata, lo paga al contado para pagar la deuda que quedaba pendiente, y declara la independencia económica. ¿Por qué? Porque Perón entendía que la deuda era un ancla en los pies de la Argentina, y sin deuda se declara libre económicamente, se declara independiente. Entonces, esa definición de que si se paga o no, la define el contexto geopolítico, ¿no? Si vos podés autoabastecerte industrialmente de los productos, si no sos dependiente del extranjero, yo diría que se declare el default, porque éticamente es ilegítima la deuda. Si las deudas se generan con este sentido, ninguna deuda es legítima, no hay deuda legítima. Todas las deudas tienen intereses. Sí. Todas las deudas tienen este trasfondo, pero además a la deuda que se acaba de acordar, lo que se le suma es que los últimos desembolsos, se supone que tenían que llegar a la Argentina, nunca llegaron y fueron utilizados en la bicicleta financiera, o sea, se fugaron y fueron utilizados exclusivamente para lo que es el esquema que permite que un montón de ricos, que no son ricos porque trabajen, sino que son ricos porque se quedan con la guita de los demás, se enriquecieran a costa del empobrecimiento del pueblo. Por eso es importante la pregunta del principio, ¿no? ¿Quién va a pagar la deuda? Bueno, la deuda siempre la termina pagando el pueblo, que es sometido justamente vía económica, vía extorsión por medio de la plata, ¿no? Pero además, cuando Perón paga una deuda que tenía de arrastre ya casi 100 años para el momento en que él la paga, o sea, no estamos hablando, y ahí es otra de las diferencias que tenemos que establecer, el peronismo siempre paga la deuda, pero no la paga a costa del sufrimiento del pueblo, sino generando trabajo. Volvemos a lo mismo, siempre es generando trabajo, porque no podés pagarla ni vía impositiva, ni vía ajuste, que son los mecanismos que tienen todos estos organismos para justamente condicionar al país que está endeudado, ¿no?
Así es, Romy, porque verdaderamente lo que importa, que es a la conclusión que vamos a llegar más adelante, es cómo se paga, ¿no? Claro, Porque el si se paga o no lo define el contexto, te condiciona el contexto geopolítico. Si vos te sí, podés producir todos los bienes y no dependés del dólar, para ninguna cosa, no tenés que comprar bienes de capital en el mundo, declarate en default y listo. Ahora, si vos dependés de claro, alguna manera, tenés que, igualmente te tenés que librar de la deuda. Entonces, sí, y justamente el método que utilizaron, como les quedaba poco tiempo, el método que utilizaron de la especulación financiera, demuestra a las claras que la intención de la toma de deuda era netamente de someter políticamente a la República Argentina, porque no claro, había ningún motivo económico por el cual tomar deuda si al final se terminó usando para comprarle liqui y fugar en dólares, o sea, para claro, obtener tasas de interés en dólares con instrumentos en pesos. Entonces, no era la cuestión de fondo, eso te muestra que la cuestión de fondo no es por la plata, es por claro, territorio, por los recursos naturales y sobre todas las cosas por el trabajo, por el valor agregado que se le pone a esos recursos naturales. claro, Es eso lo que está en disputa en el mundo y lo que va a estar en disputa aún más pasada esta pandemia, que vamos a estar en un sí, contexto económico como de posguerra, entonces sí, aún más va a estar en disputa el trabajo en la Argentina. Por ujú, eso es que la deuda es algo que te la tenés que sacar de encima. sí, Seguido tal a cual. eso, Seguido a eso tenemos que tener en cuenta que la decadencia industrial de Argentina de los últimos 44 años de desindustrialización, porque Argentina está sufriendo hace 44 años un proceso de desindustrialización, un proceso que Sí, también es una herramienta de sometimiento político al país, es la desindustrialización en pos de una economía primarizada, en pos de una economía que solamente vende materia prima y compra productos elaborados. Que eso es algo que está en el centro, que tiene que estar en el centro del debate hoy en día, en todas las discusiones políticas, por lo menos de nuestra parte, y es algo que sí, también en alguna otra emisión seguramente podemos profundizar, porque ese es el tema de hoy, ¿no? Dejar de seguir apostando al modelo agroexportador, como parece que va a pasar, que va a seguir sí, después de 44 años de fracaso, y emprender un proceso de industrialización endógeno de sustitución de importaciones. Eso es el sí, tema sí. central hoy, porque lo están metiendo la Cámara de los agroexportadores y están todos alineados en eso no hay nadie en contra. Mm, Están todas no, no, las ramas políticas alineados de que la única salida es exportar más. Pero la no hay dependencia grieta. económica, no hay grieta ahí. Entonces la dependencia Ujú, económica la vas a seguir teniendo siempre, siempre vas a depender del dólar, si no producís sí. nada adentro. Sí, pero sobre todo Y también lo si que el hay pueblo no es consciente de esta necesidad, porque esto es la frase que todos conocemos y con la que muchos crecimos. Somos el granero del mundo. Entonces, y eso incluso nos dicen que nos tiene que enorgullecer, ¿no? Que proveer de granos, y además con la importancia que tiene el tema de los granos en la actualidad, con Monsanto en el medio, y con, bueno, con todas otras cuestiones que tienen que ver con el agronegocio, que no tiene absolutamente nada que ver con alimentar al mundo, sino todo lo contrario. Creer eso y que hoy sea también parte del sentido común, asumir que la Argentina, la potencia de Argentina es proveer de granos o de materia prima al mundo, es justamente el absurdo en el que seguimos dando vueltas desde hace décadas, justamente porque, por un lado, nos negaron la historia y toda la época de industrialización que llevó adelante Juan Domingo Perón fue prácticamente borrada y en las escuelas no se enseña, se pasa por arriba, o sea, hay todo un esquema que tiene que ver con la educación de manera integral, que después se replica en el tiempo y que termina generando una cantidad de gente adulta que desconoce completamente las posibilidades que nosotros tenemos como país, que desconoce nuestra potencia real y la posibilidad que tenemos concreta y contundente de hacerle frente a un mundo que se presta cada vez más complejo, pero que sin embargo para nosotros, si fuéramos realmente soberanos, no sería tan complejo de sobrellevar, ¿no? Al contrario, podríamos ayudar a otros pueblos a también ser independientes, soberanos y justos. Y sin embargo, estamos acá, bueno, viendo qué pasó con la deuda, si tiramos cohetes, y festejamos con algo que desconocemos completamente, o por lo menos las mayorías no tienen la más mínima idea de lo que están celebrando. Claro, porque justamente lo que va a terminar definiendo si esto será bueno o malo va a ser cómo vamos a pagarlo para ver si alguna vez, porque dependiendo de cómo se va a pagar, eso también definirá si alguna vez se vuelve a tomar deuda o no.
Si vos Sí, o vos te liberás o te metés en el tren del sometimiento de por vida. Entonces, eso es lo que nos llama la atención, pero sí hay que remarcarlo siempre, que gobierno tras gobierno que pasa, todos tienen el discurso del modelo agroexportador y del aumento de las exportaciones y apostar al sí, campo. Están mirando, la Argentina mira al campo hace 44 años y el campo lo único que le devuelve es concentración de riqueza y fuga de capitales, porque es sí, lo único que le devuelve. sí, Le devuelve un aumento del ingreso de divisas enorme, porque la Argentina en los últimos 30 años ha aumentado enormemente la cantidad de divisas que ingresaron al país, por lo tanto esto que dicen de que hay que aumentar divisas, no, si viene pasando hace 40 años que la Argentina aumenta la exportación en divisas, eso pasa hace 40 años, no nos vengan a decir ahora que la salida de la Argentina es aumentar la cantidad de exportaciones. Está pasando, hace 40 años que pasa. La Argentina aumenta sus exportaciones, aumentó un 700% en los últimos 40 años las exportaciones, contra un 220% de devaluación del dólar. Por lo tanto, tuvo grandes beneficios eso, económicamente. sí, Económicamente. sí, Sin embargo, el trabajo en blanco pasó en el mismo periodo del 70% de la población económicamente activa al 42% actual. Entonces, claro, la justicia social parece que van caminando en otra dirección que el aumento de las exportaciones de materias primas y de productos agropecuarios. Eso es claro. un tema que hay que profundizarlo, que tiene muchas aristas. Por ejemplo, hoy se le presentaron al gobierno y el gobierno parece que lo toma con agrado un proyecto de aumento de las exportaciones a 100.000 millones de dólares, que va en camino a, después te entra más cantidad de dólares por productos agropecuarios, y lo que va a pasar automáticamente es que vas a necesitar más importaciones. Entonces está siempre en la insuficiencia de divisas que ahorca a la economía argentina de forma permanente, no salís nunca del problema, Claro. tenés que pedir deuda y estás todo el tiempo con el Ujú, cimiento político encima. Eh, sí, y ese proyecto, que supuestamente es de mediano plazo, genera solo 200.000 puestos de trabajo, según la misma Cámara Agroexportadora admite. 200.000 puestos de trabajo que no alcanza ni para empezar en la Argentina, ni para empezar, no, no. ni No, para no, empezar. pero además que esto lo presentan después del lanzamiento del satélite, que fue financiado por organismos de dudosa justicia también, que tienen que ver con intereses multinacionales, multilaterales y demás. Fue lanzado este satélite en nombre de la soberanía, nuevamente, soberanía del conocimiento. Se puede considerar que sí, bueno, el conocimiento es soberano porque realmente los científicos que trabajaron son científicos argentinos y ahí no podemos quitar el valor del tiempo y el valor agregado que aplicaron estas personas que desarrollaron esta tecnología para que pueda estar hoy en órbita. Sin embargo, ese satélite que fue también lanzado como un festejo de, bueno, recuperamos la soberanía, volvemos a ser potencia y demás, en realidad es para vigilar suelos, humedad y demás, que nuevamente, ¿por qué lo menciono? Porque le hacen el caldo gordo a los cada vez menos pools de siembra y a esta gente que está capitalizando y que está abarcando absolutamente todo lo que es la producción agrícola en nuestro país, a costa del decrecimiento de la cantidad de gente que emplea para desarrollar sus emprendimientos productivos, pero además también envenenando a la gente. O sea, hay un montón de aristas, ¿no? Sería muy largo ir detallando cada una y nos iríamos mucho de tema, pero todo tiene que ver con lo mismo y tiene que ver con que si seguimos aumentando y fomentando este modelo que es de ahorco, de ahorcar a la población, de ahogo, quise decir, lo único que vamos a lograr es que la gente que es rica sea cada vez más rica y los pobres seamos cada vez más cantidad y más pobres, no solamente más cantidad de pobres, sino más empobrecidos todavía. Entonces tenemos que entender que esto es un entramado muy complejo, que hay muchos intereses mediantes y que un acuerdo de deuda que, bueno, que hoy estaban celebrando, ¿no? Es el 93% con los privados, después del acuerdo con el FMI, que fue la parte de los organismos, que ahora lo vas a desarrollar mejor vos, pero que bueno, que uno dice, bueno, finalmente se acordó, bueno, celebramos, ya nos sacamos el tema de encima, no, las pelotas no nos sacamos nada de encima, al contrario, todo esto genera después posteriores condicionamientos mucho más feroces porque no van a acordar a cambio de nada, no acuerdan porque son buenos y nos quieren y quieren que crezcamos, al contrario, acuerdan y lo que acuerdan es el condicionamiento también de nuestras posibilidades, de nuestro desarrollo y por eso lo enmarco dentro de esto que comentabas, ¿no? Estos proyectos
aparecen después del acuerdo con estos organismos. Y entonces tenemos que atender por qué y a qué se deben y a quiénes benefician realmente. Así es, Romy, por eso es importante, por eso en cuanto a lo del satélite, que es para aumentar la productividad del campo, esta mirada fija que tiene la Argentina sobre ese modelo agroexportador, lo que hace, por eso es algo central y es algo que te propongo que hagamos en algún momento una profundización del tema, porque es algo central, porque aumentan las exportaciones, y si vos tenés todo el tiempo liberado tu comercio exterior, aumentás las exportaciones, te metés en el mercado internacional vendiendo materia prima, y ese ingreso de dólares que se da por el aumento de exportaciones, se termina gastando en comprar bienes manufacturados. ¿Por qué? Porque competitivamente tu industria no crece, vos no apostás a ese sector, y todo el crecimiento del poder adquisitivo de los trabajadores, pero principalmente de los poderes concentrados, van a la compra de productos importados. Entonces, entran 70, gastás 70, entran 80, gastás 80, entran 90, gastás 90. Y siempre caes en una insuficiencia de divisas que te termina arrastrando al problema de la deuda. Entonces, para que no nos vuelva a pasar nunca más esto, debemos cambiar el modelo de desarrollo argentino, debemos ir al modo de desarrollo argentino, porque el otro modo es un modelo instalado desde afuera. El modelo agroexportador es algo que beneficia intereses foráneos. Entonces, esa es la cuestión de fondo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? En la cuestión técnica de la deuda, que todavía no la nombramos, se nos va a pasar el tiempo sin hablar de las características de la deuda, sí se puede decir que se ha negociado la reestructuración. Cada una de las reestructuraciones a lo largo de la historia argentina tienen distintas características porque el contexto es distinto, entonces las negociaciones tienen resultados muy dispares. Pero se han negociado 66.000 millones de dólares, que es lo que corresponde a los acreedores privados, que a mi entender es la parte siempre más difícil, porque dentro de esos grupos se encuentran aquellos que los denominados fondos buitre, que son aquellos que esperan no cobrar para después llevar a juicios en Nueva York de la deuda. Vale aclarar que toda la deuda emitida y ampliada por Macri, porque amplió deuda que anteriormente ya estaba vigente, es toda bajo ley de Nueva York. Entonces eso también es políticamente planificado, porque ¿qué motivo hay para hacerlo con la ley de Nueva York? Entonces, toda esa deuda se, se tomó como válido todo el capital de la deuda, el interés de la deuda se bajó del 7% al 3,7%, esto quiere decir que se va a pagar 54,8 dólares por cada dólar endeudado, hay una baja sustancial de la tasa de interés, pero teniendo en cuenta que la tasa de interés en el mundo hoy tiende a cero, por lo tanto la tasa de interés es elevadísima en el contexto geopolítico, pero es una rebaja importante según las condiciones tomadas por los mismos que con los que negocias, según ellos mismos, la tasa tomada era altísima y se bajó al 3,7. En cuestiones técnicas puede haber sido un poco mejor, un poco peor la renegociación, pero la cuestión de fondo es qué modelo va a implementar, qué modelo de desarrollo va a tomar Argentina para pagar esa deuda. Porque si seguimos insistiendo con el modelo agroexportador, vamos a caer otra vez en lo mismo y vamos a tomar deuda del FMI para pagar la deuda, para pagar las cuotas de la deuda que reestructuró recién y Alberto Fernández. Entonces no vamos a salir nunca de este problema si no vamos no emprendemos el camino a no depender del dólar. ¿Y cómo hacemos para no? ¿Por qué Argentina depende del dólar? Porque compra todo hecho, porque compra los bienes manufacturados. Entonces, al comprar los bienes manufacturados, necesita los dólares para hacerlo. Necesita comprar medicamentos, necesita comprar vacunas, necesita comprar autopartes, necesita comprar automóviles construidos, necesita comprar todo lo que compra la Argentina, lo compra, por lo menos en una parte de su realización, lo compra de afuera. Entonces, por eso depende del dólar. Para salir de eso, ¿qué hay que hacer? Y empezar a producir adentro lo que compramos afuera. No es, ese es el modelo que emprendió Perón en el año después de la posguerra, que emprendió Perón, y es un modelo que hoy en día, en los foros de Rusia, la resolución del foro de Rusia, del gobierno ruso, terminaron diciendo que hay que tratar de importar la menor cantidad posible e ir hacia el autoabastecimiento en el periodo de guerra económica que se va a transitar pasada la pandemia del coronavirus. Entonces, esa lectura la tienen todos los países del mundo.
nombro Rusia porque lo leí hoy, pero lo tienen todos los países del mundo. Y el Sí, que sí, no lea eso, el que no adopte medidas proteccionistas, cuidado de la industria, no empiece a producir internamente lo que compra afuera, va a estar sometido, va a estar sometido a la política extranjera, va a estar sometido a un país más poderoso. Y para salir de ese sometimiento que tiene como una de las herramientas la deuda, necesitamos emprender un proyecto de industrialización, necesitamos empezar a sustituir las importaciones que hoy la Argentina trae y por los cuales depende del dólar. Argentina tiene un montón de importaciones que son de bajísima complejidad. Si nosotros nos preguntamos cómo se puede pagar la deuda. Y bueno, hoy en día, hoy en día el 50%, el 50% y siendo bueno, el 50% de las importaciones que realiza Argentina en las que se encuentran juguetes, textiles, textil e indumentaria en general, plásticos, autopartes, electrodomésticos de baja complejidad, metales, fabricación de metales comunes y cosméticos, entre otras cosas, hasta reciclados se importa de Argentina. Todo ese complejo que son importaciones de baja complejidad son el 50% de las importaciones argentinas. ¿Y a cuánto equivalen? A 30.000 millones de dólares. 30.000 millones de dólares en un año. Por lo tanto, sí, dense cuenta que el problema de la deuda no es tan grande, porque si sí, nosotros pudiéramos fabricar estas cosas de baja complejidad y nos genera un ahorro de 30.000 millones de dólares de forma anual, la deuda total con el extranjero es de 100, son estos 66.000 más 44.000 que van a negociar con el Fondo Monetario Internacional, por lo tanto son 110.000 millones de dólares afuera. sí, No es una deuda grande considerando que vos te podés ahorrar con un proceso de industrialización 30.000 millones de dólares de forma anual si vos emprendés una política de desarrollo en ese sentido. Y claro. tenés más opciones para pagar la deuda si emprendés un camino que conduzca a la independencia económica, que es lo que hay que hacer. Si no, caemos de nuevo en la deuda. Si no, Sí, el próximo gobierno nos hace caer de nuevo en la deuda. Otra, y salidas rápidas, uno de los sectores más beneficiados fue el sector terrateniente, la oligarquía terrateniente argentina y, sí. y hoy en día se le está cobrando a la exportación de materia prima un arancel más bajo de lo que permite la Organización Mundial del Comercio, que es una organización liberal. Sí. Llevándolo al tope que permite la Organización Mundial del Comercio, podríamos llegar a recaudar 10.000 millones de dólares extra de forma anual. Hay un Ujú. montón de salidas y así podemos seguir la fuga de capitales, administrando las riquezas nacionales, todo lo que se... En el gobierno de Macri se fueron 86.000 millones de dólares, por lo tanto hay un montón de recursos que la Argentina puede utilizar para pagar la deuda. Si nosotros vemos el potencial de desarrollo, el potencial de riqueza, la, los recursos naturales, lo que está por hacerse en la Argentina, cualquier conflicto económico le resulta pequeño si existe la voluntad Sí. política necesaria. Lo que falta, lo que justamente hay que hacer foco es en eso, cuál es el camino, cuál es la tendencia, cuál es la orientación política del gobierno. Ahí nosotros los militantes tenemos que hacer foco, porque se necesita llegar a la independencia económica a través de un proyecto de industrialización, si no caemos cíclicamente en el mismo problema. ¿Qué es lo que está Sí. pasando hace nada más y nada menos que 40 años? Sí, exactamente. Pero además que, bueno, todo esto y toda esta explicación lo que nos dice es que justamente sería mucho más sencillo si nos explicaran y si, bueno, y si justamente hubiera un plan económico, que es lo que se dice que no hay, no hay, no está, bueno, sí, después lo cuento y demás, toda esta manipulación respecto de la información, nos pone primero en una incertidumbre que ya es insoportable, y además también nos impide pensar en estas cosas que son súper sencillas. A ver, todos conocemos y todos hemos visto fábricas de todo lo que acabas de mencionar, como pequeñas producciones, o sea, cosas que en algún momento ya hicimos, no son ideales, no es una cosa utópica que uno dice, bueno, no, en una situación ideal las cosas serían buenas. No, no se trata de situaciones ideales, se trata de lo concreto y de la voluntad política que no está puesta al servicio de que no sea el pueblo siempre el que padece las consecuencias de las decisiones de un par de ricos y de un par de poderosos, que lo único que están haciendo es, bueno, enriquecerse a costa de nuestra miseria, ¿no? Pero es muy importante atender todo esto, es muy importante atender que lo que decías, ¿no? El acuerdo con los privados es siempre mucho más difícil porque hay otras cuestiones que tienen que ver con, bueno, lo que pasa después, la parte de la extorsión vía judicial, o sea, hay un montón de mecanismos que se dan a través
del endeudamiento de los países como el nuestro, que no es que estamos en vías de desarrollo ni estamos subdesarrollados, sino que estamos, como bien decías, oprimidos porque podríamos tranquilamente ser potencia y sin embargo estamos pensando cómo llegar a fin de mes todo el tiempo. Entonces, es súper, súper importante entender cómo funciona el mecanismo de la deuda, que es lo más principalmente lo que queríamos exponer en esta ocasión, pero obviamente se desprenden un montón de cosas que tenemos que seguir pudiendo explicar, más que nada porque necesitamos que el pueblo entienda dónde está parado para poder tomar decisiones soberanas realmente. No sé si querías agregar alguna otra cosita más como para ir cerrando, pero bueno, nos quedan un Sí, montón de cosas para hablar también. sí, sí, obviamente da para mucho más, pero hacer foco, énfasis en esto, que ningún problema económico es tan grande para la Argentina si adopta un proyecto en un sentido industrialista, en un sentido de desarrollo endógeno. Algunos datos rápidos y nos vamos. Autopartes, Argentina, automóviles y autopartes importa 9.000 millones de dólares anuales. Sí. Plástico, caucho y papel, las industrias del plástico, caucho y papel, ¿alguien me puede decir que es difícil? cuatro mil No. seiscientos treinta millones de dólares anuales importa la Argentina. Textil e indumentaria, 2.510 millones de dólares anuales. Entonces no nos comamos el verso de que esto, que debemos aceptar un ajuste, debemos aceptar condiciones que no van a ser las que nos gustan, porque tenemos que pagar la deuda. No, no. Hay una salida posible, pero Sí. hay que primero orientarse hacia ese camino, hay que transitar ese camino. Si no empezamos con un plan macroeconómico que nos lleve a industrializarnos, que proteja el mercado interno, que aumente el mercado interno y que sustituya las importaciones, el problema de la deuda sí va a ser un problema grande, pero a causa de una mala decisión política. Exactamente, y lo vamos a seguir arrastrando en el tiempo, que es lo que nos está pasando, ¿no? Hoy lo que se nos pide es que celebremos o que nos pongamos contentos por haber hecho un acuerdo y empezar a pagar la deuda dentro de 4 años, como si eso fuera un logro, que en realidad el único logro es que los que están ahora negociando no van a estar en 4 años, pero nosotros sí. Por eso es importante Yo lo, entender celebro, cuáles son los mecanismos. yo lo celebraría si supiera que existe un plan donde no Claro. va a ser más falta, donde no va a ser más falta caer en la trampa de la deuda. Sí, pero lamentablemente no es eso lo que se está diciendo y todo lo contrario, justamente los acuerdos y las charlas que se están teniendo por parte del gobierno nacional son en vías de volver a pedir otro préstamo en otras condiciones supuestamente, pero se sigue hablando con los mismos que nos vienen sometiendo, pero ahora cambiaron la cara, ¿no? Ahora ya no está la señora que estaba antes, ahora hay otra señora, y eso es una estrategia bastante hábil en términos de comunicación, pero el trasfondo es exactamente el mismo. Estamos hablando de las mismas entidades que tienen exactamente los mismos intereses sobre nosotros, y entonces no podemos seguir siendo tan inocentes de creer que, bueno, que los que nos endeudan son buenos y nos quieren ayudar. No, tenemos que entender que la situación es mucho más compleja, y si no se genera trabajo, difícilmente podamos salir de esta lógica. Fíjate cómo está relacionado el tema de las jubilaciones que hablamos anteriormente con este tema. Está todo relacionado en la política argentina, por lo Sí, tanto claro, las causas y las salidas conducen todas al mismo lugar. Pero exacto. hay ojos que no quieren ver, corazones que no sienten, diría la renga, y bueno, el tema del conflicto está ahí, lo están tapando, lo están ocultando, pero tiene que salir a la luz. Y es tarea nuestra que salga a la luz, porque si no hay conocimiento del tema, difícilmente podamos pedir la solución correcta. Exacto, exacto. Y nos van a seguir tirando de las narices y de las orejas hacia los lugares en los que no tenemos que estar. Así que gracias, Rodo, como siempre. Y bueno, seguiremos juntándonos para seguir justamente avanzando sobre estas cuestiones, echando un poco de luz sobre todo esto que es asunto de los argentinos y de nadie más. No puede ser que sigamos esperando a que nos digan qué pensar, qué hacer o, cómo, o qué decisiones tomar cuando nosotros, que somos un pueblo enorme, vasto, variopinto e inmenso en todas sus dimensiones, tiene la capacidad de poder tomar decisiones soberanas y de hacerse cargo de llevar adelante este país maravilloso que tenemos y que solamente no es potencia porque todo lo que tenemos no lo manejamos nosotros. Por eso es importante saber qué es lo que nos está pasando y en dónde estamos parados. Así que siempre gracias, Rodo. Gracias a vos, Romy.